CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 9 de noviembre de 2011. Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en canal 25 y 95 en cable de Tigo. Pueden participar en la entrevista, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Nuestro tema de reflexión de este miércoles está referido a las condiciones locales para responder a la demanda de algunos productos esenciales en la canasta básica como el maíz y los frijoles, luego de las lluvias que afectaron a El Salvador durante 10 días. Eventualmente el precio promedio del quintal de maíz se ha mantenido entre los 19 y 20 dólares el quintal, desde luego, el frijol rojo 75, 78 dólares y el sorgo entre 50 y 52 dólares. Con nuestro invitado vamos a conversar de estos temas. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Flores, viceministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Viceministro, bienvenido. Buenos días, William. Gracias por la oportunidad de compartir con nuestros amigos de la prensa cuáles son las valoraciones del Ministerio con respecto a esta situación que sufrimos luego de la depresión tropical y por supuesto, qué medidas el Ministerio estará implementando ya a partir de las próximas semanas. Claro, bueno, creo que hay bastante información que se puede compartir y para comenzar, viceministro, quiero que nos actualice un poco ya las estadísticas finales de complicaciones que generó esta lluvia sobre el tema agrícola en el país. ¿Cuál fue finalmente el área afectada, por ejemplo, de maíz, de frijoles? A estas alturas pues ya tienen proyecciones de cuántos quintales son los que en promedio se pudieron ver afectados de cada una de las producciones de granos básicos. Sí, bueno, decir que previo a la depresión tropical, el Ministerio habíamos anunciado una producción récord, tanto en la producción de frijol como en la producción de maíz. Una producción que en las últimas décadas no se había dado y esto era resultado precisamente de las medidas que el Ministerio implementó durante finales del año pasado y este año, una serie de políticas como la política crediticia del 4% que permitió a los productores tener la posibilidad, digamos, de una línea flexible de crédito. Lamentablemente, pues, somos vulnerables a los fenómenos naturales y el impacto en términos generales nosotros pudiéramos resumirlo ya a partir también del trabajo que se desarrolló junto con CEPAL. Nosotros a nivel del sector agropecuario hablamos en términos generales de una pérdida de 105 millones de dólares y daños en agricultura por 29 millones, es decir, cerca de 135 millones, diríamos es el impacto que tuvo la depresión tropical en el sector agropecuario. Principalmente la afectación estuvo, digamos, focalizada en el rubro de granos básicos. Hay que decir que de la proyección que nosotros teníamos para este año, un aproximado de 20 millones de quintales en maíz, cerca de 2.1 millón de quintales en frijol, y luego de la afectación nosotros identificamos cerca de 387,000 manzanas que se habían cultivado de maíz, fueron afectadas 3.951.000 manzanas. Esto, ¿qué implica, digamos, en términos de la producción que nosotros esperábamos? Es decir, hablamos en términos de maíz, un aproximado de 3.9 millones de quintales que estarían afectados. De ello, hay que decirlo también, hemos hecho un esfuerzo por recuperar parte de esta cosecha, pero en términos generales nosotros podríamos estar hablando que el daño en respecto a maíz rondan los 1.7 millones de quintales de pérdida total producto de la depresión tropical. Y en el caso de frijol, de 171,000 manzanas que se habían, área sembrada en frijol, estamos hablando más o menos de cerca de 700,000 quintales que se estarían perdiendo, quizás un poco más en frijol, de una proyección, como repito, que teníamos de 2.1 millón de quintales. En realidad, el impacto mayor
de esta depresión tropical ha sido precisamente en el cultivo de frijol, porque estamos rondando, creo yo, los 700,000 o 1,000,000 de quintales de pérdida de frijol. Viceministro, ¿y si hubo posibilidad de rescatar un poco del grano, por ejemplo, del maíz, tomando medidas inmediatas? ¿Qué tipo de acciones tomaron de inmediato? Por ejemplo, el tema de la humedad es esencial. El maíz, aunque no haya sido inundado en su totalidad, pero la humedad lo complica. Entonces, ¿qué hicieron de inmediato como para poder salvar algunos quintales de esto? Bueno, hemos implementado una serie de medidas, de acciones como ministerio con respecto a la recuperación de cosechas. Hemos apoyado a los productores desde el primer momento que finaliza, digamos, la depresión tropical, entregando insumos, es decir, fungicidas, foliares, adherentes, para aquellos productores de frijol que podían recuperar parte de esa cosecha. Nosotros, al miércoles de la semana pasada, entregamos cerca de 75,000 paquetes a productores de frijol. Esto, por supuesto, va a permitir una recuperación de aquellas áreas, de aquellas zonas que habían sido afectadas y que, de no ser, digamos, con la aplicación de estos insumos, seguramente se hubiera perdido. De igual manera, en maíz hemos apoyado a los productores en toda la fase de poscosecha, de secado. Ya desde las diferentes oficinas de SENTA estamos apoyando a los productores de maíz, de igual manera entregando una serie de insumos que nos permita hacer un esfuerzo de que esos 3.9 millones de quintales que fueron afectados, alguna parte se pueda también recuperar. Pero yo diría, en términos generales, William, estamos hablando que la mayor afectación de la depresión tropical estuvo en granos básicos y principalmente en frijol. Cerca de 1,000,000 de quintales nosotros estaríamos registrando como pérdida total en frijol, y en maíz estaríamos hablando de 1.7 millones de quintales de pérdida total. Por supuesto que esto nos está obligando también a tomar otro tipo de medidas. En el caso del maíz, para cerrar este segmento, viceministro, ¿hay alguna probabilidad de que se recupere algo por la vía de siembra en humedales? Sí, bueno, una de las acciones que nosotros hemos implementado, ha consistido en recuperar, digamos, algunas cosechas, pero también estamos hablando ya de acciones inmediatas. Por cierto, esta semana nosotros iniciamos con esta medida y consiste precisamente en resiembra de maíz y de frijol. Para ello hemos identificado ya cerca de 12,000 manzanas a nivel de todo el territorio, y estaríamos hablando de, a partir de esta semana, ya iniciar una entrega tanto de semilla como de fertilizante para poder abarcar una cantidad de 6,000 manzanas de maíz y 3,000 manzanas de frijol. Y de igual manera estamos ya identificando 2,000 manzanas para la siembra de hortaliza, que es el otro rubro que también fue seriamente afectado. Esto nos va a permitir, entre otras medidas, complementar, digamos, y precisamente ese es el objetivo del ministerio, cómo garantizamos también que en los próximos meses o el próximo año no haya desabastecimiento. Entonces, con esto nosotros esperamos impactar ya en el corto plazo, y como repito, estamos listos ya para el inicio pues, de esta siembra. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos ya de todo este tema de abastecimiento o desabastecimiento, cómo se están preparando para evitar que esto pueda ocurrir en los próximos días. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Flores, viceministro de Agricultura de nuestro país. Hay 3 comentarios por acá, algunas sugerencias, viceministro, quiero leérselas rápidamente. Carlos Quintanilla dice: sabemos que trabajar después de una emergencia nacional no es nada fácil, pero el Ministerio de Agricultura nos ha demostrado que no es imposible, está tomando acciones inmediatas que ningún gobierno lo habían hecho. Y luego Maurice Ramos dice: felicitaciones al Ministerio de Agricultura por el trabajo que ha desempeñado después de la emergencia nacional. Y acá dice Héctor Llanes: dígame, le dice al señor Flores, de que no estén apagando fogones, el país debe tener planes contingenciales y nacionales para 5 años mínimo, hay que ponerse a trabajar la tierra, estimulando con todos los recursos a la agricultura nacional, hay que delegar políticas, dice, agrarias eficientes, si el maíz es uno de los sustentos diarios de los salvadoreños. Bueno, son 3 comentarios y me gustaría escuchar su opinión, viceministro, pero también ya para que entremos a hablar de la parte que tiene que ver estrictamente con el tema de abastecimiento. La preocupación fundamental, como usted sabe, de la población es si habrá suficiente grano en el mercado, el precio de este grano también. Entonces, pero bueno, los comentarios. Bueno, agradecer los comentarios, William, de nuestros amigos. Referirme al último comentario, totalmente de acuerdo. En realidad, esta situación del fenómeno natural prácticamente afectó, digamos, todas las proyecciones que el Ministerio venía trabajando. Decir que nosotros hemos anunciado y estamos ya implementando lo que es la apuesta realmente estratégica para el sector agropecuario, como es la implementación del Plan de Agricultura Familiar. Esto precisamente es una serie de políticas que nos va a permitir realmente sacar adelante al sector, y de hecho una apuesta importante del Plan de Agricultura Familiar tiene que ver con la autosuficiencia en cuanto a la producción de granos básicos. Nosotros hay una proyección para los próximos años y precisamente íbamos en esa ruta antes de la depresión tropical, pero la idea es que nosotros podamos al final del periodo de este gobierno, como uno de los legados de este gobierno y en este caso del ministerio, ser autosuficientes en cuanto a la producción de maíz y frijol, creo que es y ahí están orientadas las políticas. A partir de ahí creo que es importante que nos explique, por ejemplo, en frijol, cuál es el déficit, la producción local y cuál es el déficit que tenemos cada año, igual que en el maíz, por ejemplo. Hay que decirlo, en las últimas décadas el país ha sido deficitario en cuanto a la producción de maíz. Estamos hablando cerca de 3.5 millones de quintales que el país ha tenido que importar durante los últimos años. Cerca de 500.000 quintales de frijol también que se han importado, y cerca de 3 millones de quintales de arroz. Es decir, históricamente el país siempre ha tenido que recurrir, digamos, a la importación de granos básicos, aspecto que nosotros esperamos revertir con estas políticas, con esta implementación del Plan de Agricultura Familiar, y precisamente en esa ruta nosotros nos hemos trazado. Y estamos, y con toda seguridad consideramos que vamos a lograr esa autosuficiencia en cuanto a la producción. ¿Es posible lograr esas metas aún con este quiebre que han tenido con las lluvias? Es posible. La verdad que yo diría toda la capacidad instalada del ministerio, esta relación que hemos mantenido con los productores, con las diferentes gremiales, cooperativas, nos permitirá, yo diría en el corto plazo, nuevamente recuperar ese proceso que nosotros veníamos avanzando en este año, y con toda seguridad yo creo que hay otras medidas que nosotros vamos a anunciar en su momento. Por ejemplo, ustedes saben que hay una cantidad también de tierras ociosas en el país. El ministerio está trabajando una propuesta que en su momento la anunciará, que nos permitirá también reactivar una cantidad de tierra considerable en el país, y que con toda seguridad el tema de granos básicos y hortalizas será una de las prioridades. Por supuesto que hay otras medidas como las políticas crediticias que este año la población y los productores principalmente
supieron aprovechar esta política crediticia a través del Banco de Fomento Agropecuario, y eso también repercutió en que la proyección nuestra para este año era de 20 millones de quintales, una producción récord que con toda seguridad no iba a ser necesario a lo mejor la importación de maíz y frijol en este año. Ahora, ¿usted cree que, a esta administración le está quedando más o menos 2 años y medio? O sea, estamos hablando de prácticamente serían cuántas cosechas de que se podrían tener de maíz y frijol como para poder lograr la aspiración que tienen de poder autoabastecerse, porque debo entender que básicamente la apuesta está en maíz, frijol, hortalizas, sí, porque hortalizas en menor grado. Seguimos siendo importadores de Guatemala, de Honduras, pero digamos la apuesta principal está en granos básicos, de poder lograr la autosuficiencia. Y hay que recordar que son diferentes ciclos de producción en el país. Las principales producciones de tanto de maíz y de frijol se dan en diferentes etapas, pero estaríamos básicamente hablando en términos generales, si son 2 años y medio, cerca de 6 cosechas, digamos, las más fuertes, porque hay que decirlo también que es otra medida que el Ministerio implementará, y es el uso también de aquellas tierras que tienen posibilidades de riego, y eso nos puede permitir tanto en época de verano principalmente, el poder también incrementar áreas de producción. Pero en todo caso, yo creo que con toda seguridad, a partir de las medidas que el Ministerio tiene proyectado, con toda seguridad logramos esa autosuficiencia que nos hemos propuesto con respecto a la producción de granos básicos. Decir que el Ministerio está trabajando también un programa que esperamos desarrollarlo a partir del próximo año, y es la rehabilitación también de los distritos de riego. Ahí estamos hablando de cerca de 6.000 manzanas que nosotros pudiéramos estar utilizando prácticamente todo el año con la disponibilidad de riego, y por supuesto la posibilidad también de ampliar en 10.000 manzanas más con potencial de riego, y esa será una apuesta del Ministerio para el próximo año. Esto por supuesto nos va a permitir entonces incrementar áreas de producción, duplicar cosechas probablemente también a partir del próximo año, y son, yo diría, una de varias acciones que el Ministerio tiene proyectado. De acuerdo, debo hacer otra pausa. Cuando volvamos, entremos un poco en la materia de cómo hacer entonces para evitar, ante las pérdidas inmediatas que se han tenido, cómo hacer para tomar, qué tipo de medidas contingenciales se están tomando ya para evitar que el mercado carezca del producto, o que si está presente pues sea demasiado caro también el tema de precios. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, viceministro, cuando entrábamos en el programa decíamos, dábamos a conocer ahí sobre algunos precios que entiendo que son precios que está manejando incluso el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en el caso del quintal de maíz, que tiene un precio promedio de 19 y 20 dólares en el mercado, el quintal de frijol rojo entre 75 y 78 y el sorgo 50 52. ¿Esos precios se mantienen actualmente, viceministro? Se mantienen actualmente, y hay que recordar, William, de que previo al evento natural que tuvimos,
ya cerca del 15% de esta producción de maíz se encontraba ya prácticamente en el mercado, es decir, hay existencia con respecto a granos básicos. Y precisamente esa va a ser una de las apuestas importantes, yo diría, del ministerio, y hay que decirlo con mucha claridad, es también una de las apuestas que el señor presidente, en el marco, digamos, de esta situación de emergencia y estas etapas de rehabilitación y reconstrucción, ha insistido en el sentido de que hay que garantizar la disponibilidad de granos básicos para el próximo año. Y esa es precisamente una de las principales medidas que el ministerio estará tomando. Hay que recordarlo también que lamentablemente esta situación de emergencia se presta pues para que algunos, yo no diría todo, algunos comerciantes inescrupulosos aprovechan esta situación de emergencia para especular e incrementar, digamos, el precio de los granos básicos. Pero son diferentes medidas que nosotros estamos tomando para garantizar el abastecimiento. Una de las inmediatas, como decía, es la proyección de resiembra, digamos, de 6.000 manzanas de maíz. Nosotros estaríamos esperando con esta resiembra de 6.000 manzanas cerca de 270.000 quintales en los próximos meses. Y en el tema de frijol, 2.700 manzanas, que podría significar una producción de 48.000 quintales de frijol en los próximos meses. Por supuesto que con eso no logramos cubrir, digamos, el déficit que pudiéramos tener, y la apuesta principal entonces estará también en la importación de granos básicos. Ya la población se ha dado cuenta también, una gestión que el señor ministro realizó esta semana ante la Asamblea Legislativa en el sentido de facilitar la importación de maíz y de frijol, tanto a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería como también para el sector privado, porque también hay que decirlo, el sector privado puede y debe jugar un rol importante también en esta situación. Por supuesto que debe haber ciertas facilidades, y en ese sentido estaríamos hablando que en el caso del ministerio, nosotros tenemos proyectado la importación de cerca de 20.000 toneladas métricas de maíz para el mes de febrero del 2012 y 4.000 toneladas métricas de frijol, que lo estaremos realizando ya en las próximas semanas. Esto, por supuesto, lo complementamos con el decreto que, por suerte, ya la Asamblea Legislativa ha aprobado, digamos, para importar frijol sin arancel para el sector privado. Eso ya es un hecho. O sea, esto ya es un hecho, esto ya es un hecho, se aprobó esta semana en la Asamblea, y de esto estaríamos hablando entonces de la posibilidad de importación por parte del sector privado de cerca de 50.000 toneladas métricas de maíz blanco y 25.000 toneladas métricas de frijol rojo y negro. Con estas dos medidas, William, nosotros estaríamos garantizando para el próximo año la disponibilidad tanto de maíz, de frijol principalmente, que son los granos de mayor consumo de la población, y estamos precisamente en eso, y estamos ya caminando en eso. Se ha identificado ya mercados tanto para maíz como para frijol. Hay disponibilidad en el mercado internacional, y como repito, si esto lo complementamos ya con las medidas que internamente estamos desarrollando de resiembra en estas cerca de 12.000 manzanas, nosotros no deberíamos de preocuparnos realmente de que haya escasez. Entonces, ahora, perdón, en este momento, lo que queda de este año, de 2011, no hay ninguna probabilidad que los precios se vayan a disparar entonces de forma exagerada. No debería haber realmente, y comento también, William, que nosotros a partir de esta semana también iniciamos la venta de frijol, y aprovecho el comercial, 50 centavos la libra. Nosotros vamos a estar ya en diferentes puntos del país también comercializando frijol. Eso nos garantiza también disponibilidad para la población. Es decir, no debería haber, por lo menos en lo que resta del año, ningún incremento, digamos, significativo en los precios de maíz y frijol. Este frijol que van a poner a 50 centavos la libra, ¿lo ha importado directamente el Ministerio de Agricultura? ¿Ustedes lo pondrán a la venta? Esto es parte ¿De cuántos quintales estamos hablando? Bueno, por razones obvias, William, quisiera a lo mejor no
no comentar de qué cantidad estamos hablando, pero sí lo suficiente como para poder surtir en los próximos meses, digamos, la venta de frijol. Como repito, esta es una de varias medidas que el Ministerio estará implementando y es una apuesta, yo diría, estratégica, una apuesta prioritaria, garantizar el abastecimiento de granos básicos para la población. De acuerdo, hacemos otra pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, viceministro, creo que es importante que nos comente. Entonces, estamos hablando de que este frijol a 50 centavos la libra, me decía entonces, sí es a partir de esta semana que estará disponible. ¿Dónde es a nivel nacional que se va a distribuir? Es a nivel nacional, vamos a priorizar, digamos, aquellos departamentos donde también hay una densidad poblacional considerable, como el caso del Gran San Salvador. Prácticamente están definidos ya una serie de puntos. Vamos a aprovechar también los medios para informar a la población dónde podrá adquirir este frijol y, como repito, a un precio de 50 centavos la libra, de modo de favorecer pues aquellos sectores que requieren este tipo de apoyo por parte del gobierno. Esto sí es una forma directa de incidir de alguna manera en el comportamiento del mercado en el país. Es decir, porque los precios promedios del frijol en el mercado están obviamente casi el doble de este precio que ustedes tienen. Sí, hay diferentes precios, como está comportando en el mercado, promedio de 80 centavos, $1 la libra en diferentes plazas, pero básicamente esta medida tiene por objetivo eso, favorecer a los consumidores. Hay que recordar también que nosotros estamos en un esfuerzo estrechamente coordinado con la Defensoría del Consumidor, está realizando un papel excelente en el sentido de monitorear, de supervisar que no haya abuso en cuanto a la venta, a los precios de granos básicos. Como repito, esto es una de varias acciones que el Ministerio estará implementando en el tema de granos básicos. Claro, entonces este tema de la importación de granos es interesante, un punto, viceministro, y quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Cómo hacen ustedes para mantener un equilibrio entre la importación de granos de tal manera que no inunde el mercado y termine también quebrando a la producción local? Que los productores locales siempre son muy sensibles con esto, pues porque una saturación de mercado de ciertos productos y entonces obviamente le bota el precio al productor local y no logra sacar ni siquiera lo que ha invertido. Entonces, ¿cómo hacen para mantener o cómo van a hacer para mantener esos equilibrios? Bueno, precisamente esta iniciativa del decreto para la importación de granos básicos, tanto por parte del Ministerio como por parte del sector privado, lleva implícito realmente esa medida que nos permita realmente que todo el mundo gane, que gane el comerciante, que gane el consumidor, y precisamente creo que ese debe ser el rol en este caso del gobierno, del ministerio, que todos los sectores también puedan obtener utilidades sin que haya un abuso. Y precisamente cuando hablamos de esta importación por parte del ministerio de 20.000 toneladas métricas de maíz y de 4.000 toneladas métricas de frijol, y la posibilidad de que el sector privado también pueda importar
esas 50.000 toneladas métricas de maíz blanco y las 25.000 toneladas de frijol, busca precisamente garantizar disponibilidad de granos básicos, pero también busca que el sector privado también pueda generar un nivel de utilidad, digamos, producto de esta actividad comercial. Yo diría con mucha seguridad, creo que estas medidas que están planteadas, que están proyectadas, va a garantizar, como repito, abastecimiento en el mercado, y creo que el comentario que hacían nuestros amigos se reconoce precisamente este esfuerzo que está desarrollando el Ministerio. Hemos tratado de ser muy oportunos también en cuanto a la respuesta ante esta situación que dañó al sector agropecuario, y estamos hablando, William, no solamente también de respuesta con respecto a los productores de granos básicos, sino también nosotros precisamente toda esta semana hemos estado apoyando al sector pesquero y acuícola, que también fue seriamente afectado, distribuyendo paquetes alimenticios. Hemos apoyado también al sector ganadero con campañas sanitarias de vacunación, de prevención también de enfermedades respiratorias en el ganado. Estamos también apoyando al sector de frutas y hortalizas con diferentes iniciativas. Es decir, hay un tratamiento, diría yo, integral para los sectores que fueron mayormente afectados, y por supuesto que esto no termina acá. Yo creo que es importante, William, también verla en perspectiva, digamos, cuál es la apuesta del Ministerio en los próximos 2 años y medio para el sector agropecuario. Bien, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Viceministro, hace más o menos, ¿qué sería? Unas 3 semanas atrás, el FMLN pidió que se pusiera una especie de techo al precio de algunos productos de la canasta básica. A estas alturas, ¿ese tipo de disposiciones no son necesarias o habría que considerarlas siempre? Bueno, yo creo que en el caso del Ministerio, esta medida que estamos comentando, William, en mi opinión, garantizará el abastecimiento en la población, va a garantizar también que se mantenga, digamos, un precio accesible, que no haya abuso por parte de los comerciantes, y creo que en este proceso también de diálogo que estamos teniendo con el sector privado relacionado al sector agropecuario, nos va a permitir, creo yo, que no haya abusos en cuanto a precios, principalmente de granos básicos, y eso esperaríamos, que estas medidas que nosotros estamos anunciando repercutan pues de manera positiva, de modo que en mi opinión bastaría, digamos, con garantizar esa disponibilidad de cubrir ese déficit que se está proyectando, para darle seguridad también a la población, en el sentido de que no habrá, digamos, no se disparen pues los precios de maíz, de frijol, de arroz,
principalmente. Claro, porque la iniciativa del FMLN se entendería sobre la base de la preocupación que hay de un incremento en el precio, aunque hay quienes sostienen que el peor escenario es que el producto no esté ni barato ni caro. Y algunos dicen, bueno, pero por lo menos que se tenga producto, aunque sea caro, pero que esté. Pero en este caso, la preocupación del FMLN parte de ese criterio, del hecho de la preocupación que había en ese momento. La preocupación, sí, William, precisamente la preocupación de que haya desabastecimiento. Yo creo que es lógica, digamos, sería lógica la medida si se da una situación de este tipo, pero nosotros estamos hablando entonces que estamos tomando medidas para garantizar ese abastecimiento. En ese sentido, creo que no habría, digamos, en mi opinión, otra medida más que garantizar la disponibilidad. Solo un dato más, con todas estas medidas que están adoptando, viceministro, explíquenos en el caso de las principales harineras que hay en el país, básicamente 2 o 3, ¿qué ha pasado con estas? ¿Se les está facilitando las licencias de importación? Debo entender que en algún momento se había detenido eso, antes de las lluvias. Sí, básicamente cuando hablamos, William, de este diálogo con el sector privado, también se incluyen este sector, digamos, de las empresas que procesan harina, y precisamente cuando estamos hablando de estas cuotas de importación que se ha conversado también con ellos, lleva por objetivo también facilitar el requerimiento pues, que estas empresas también tienen. Por supuesto que debemos también en alguna medida garantizar que tanto los productores o pequeños productores de subsistencia o productores de la cadena de granos básicos también tengan la posibilidad de un buen precio en el mercado, sin que eso implique afectar, digamos, por un lado a la población, al consumidor, y por supuesto pues que, como repito, también el sector privado, los productores de granos básicos tengan un nivel de utilidad. Creo que es importante también comentar, nosotros hace precisamente una semana antes de la depresión tropical, hay un espacio donde nos encontramos con el sector industrial, con los productores de granos básicos, y logramos un acuerdo de precio con respecto al quintal de maíz. Esto creo que fue todo un proceso en su momento complejo, pero al final hubo, digamos, consenso tanto del sector industrial, del sector productor y por supuesto el ministerio jugando un rol, digamos, de facilitador en estos procesos. Se había ya concertado, más bien se concertó un precio que sigue vigente. Entonces creo que esto también nos permite, creo yo, tanto para el sector público como el sector privado, tener una visión de país con respecto a estos retos que tiene y en estos momentos, digamos, el país, de modo que vayamos buscando soluciones que favorezcan a todos. Ahora, abrir los contingentes de importación en las condiciones en las que se está hablando y en el caso de las pláticas que hay con las harineras en el país es clave, ¿no? Porque debo entender que las harineras, con la cantidad de maíz que ellos necesitan para la producción, si se dedicaran a la compra de todo el producto local, prácticamente harían que se disparara el precio. Entonces sí, hay que facilitarles condiciones para que puedan importar. Exactamente, por eso es una combinación, diría yo, de medidas que estamos haciendo y por supuesto en diálogo pues con el sector. Y hoy por privado. hoy no hay ninguna posibilidad de que las harineras vayan a generar esa situación, digamos que se vean presionadas a querer tener producto y tener que recurrir al mercado local y a llevarse prácticamente todo para... No, precisamente porque cuando hablamos de este diálogo que estamos sosteniendo, nos referimos también a este tipo de medidas que se van tomando en conjunto. Ya, entonces hoy por hoy no hay condiciones como para que se pueda pensar en un desabastecimiento o un incremento en el precio de estos productos. No debería realmente y no habría justificación, puesto que hay disponibilidad en el mercado. Y ya no digamos el próximo año que estamos ya anunciando estas medidas que van a garantizar la importación de cantidades considerables tanto de maíz como de frijol. O sea, la población debe estar segura que el gobierno, el ministerio va a garantizar ese abastecimiento de granos básicos. Bien, hacemos otra pequeña pausa.
la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hay una inquietud, viceministro, sobre el tema de la producción de semilla, que es lo que de alguna manera, debo entender, ustedes estaban apostando también antes de esta situación de las lluvias y que tenía que ver con la posibilidad de que se produjera la semilla localmente, en el caso del maíz, y no tener que comprarlo a los importadores, o sea, por todo ese tema de precios. Esa parte es posible sostenerla, es decir, hay semilla local como para que se pueda continuar esa especie de reciclaje local. Sí, bueno, cuando hablamos, William, de la apuesta del ministerio en relación a la autosuficiencia en cuanto a granos básicos, también la producción de semilla a nivel nacional es parte, digamos, de esta estrategia. Yo creo que las cooperativas que estarán informándose de esta entrevista, realmente compartimos, creo yo, ese optimismo de lo que fue durante el último año, digamos, la producción de semilla y la apuesta que continuamos como ministerio en incrementar áreas de siembra, en incrementar áreas de producción de semilla, de modo que esa proyección, digamos, gradual de sustitución pues, de la importación que se tenía en el tema de semilla se logre cubrir con producción nacional. Para ello, los técnicos de SENTA continúan realizando todo un esfuerzo de asistencia técnica. También esto va acompañado, William, de ya medidas de adaptación ante el cambio climático. Estamos hablando, en el caso de frijol, por ejemplo, de algunas variedades que ya se están produciendo como semilla, que son muy resistentes a plagas, a enfermedades, resistentes a sequías. Es decir, hay un proceso también ya de investigación por parte de SENTA que nos permite ir ya implementando algunas medidas de adaptación al cambio climático y por supuesto que el objetivo principal de dinamizar también la economía en el sector agropecuario, uno de los objetivos de la producción de semilla a nivel nacional es ese también. Muchas cooperativas en la zona de Usulután, del Bajo Lempa, por ejemplo, han tenido, yo diría, muy buena ganancia ya en esta nueva relación que hemos establecido con ellas en cuanto a la producción, a la compra que el ministerio hace de esta semilla y por supuesto a la asistencia técnica que el SENTA brinda para que garanticemos también una semilla de calidad, que por cierto ya en la entrega que hicimos este año de los paquetes agrícolas era ya un porcentaje significativo de semilla que fue producida por estas cooperativas. La idea que tienen ustedes es que los paquetes agrícolas, por ejemplo, incluyan la semilla, por ejemplo, en el caso del maíz, que sea semilla cultivada localmente. Esa es la apuesta y al final del periodo de este gobierno esa es la apuesta, que seamos autosuficientes en cuanto a la producción para lo que es el programa de entrega de insumos agrícolas y eso con toda seguridad lo logramos realmente. Hay un potencial grande de suelos en el país, hay un tejido productivo que está muy deseoso también de trabajar. Si lo que prácticamente el ministerio y el gobierno estamos haciendo es facilitar, crear algunas condiciones para que realmente esto pueda reactivarse aún más. Y esa es precisamente, William, la apuesta sobre la que nosotros continuamos luego de esta depresión tropical, es decir, mantenemos esa ruta que nosotros habíamos definido con el Plan de Agricultura Familiar y próximamente también estaremos anunciando una serie de medidas que se estarán implementando en el sector agropecuario.
Por ejemplo, al cierre del mandato de la presente administración y obviamente de la gestión de ustedes en el Ministerio de Agricultura, ¿cuál es la aspiración que tienen en todos esos rubros? Bueno, hay que recordar que el plan de agricultura familiar, yo diría, parte, digamos, de lo novedoso de nuestro plan es que ha identificado con claridad aquellos sectores claves, digamos, para el sector agropecuario. Y nos referimos a cerca de 380.000 familias de productores de subsistencia que están siendo acompañados por el Ministerio, que buscamos un esfuerzo importante de combate a la pobreza en estas familias y que de hecho está dando resultados. En este programa 1, digamos, de seguridad alimentaria, que contamos con el apoyo y acompañamiento de FAO y un rol importante de SENTA, estamos ya desarrollando iniciativas, planes de finca que nos permiten un mejor desarrollo, digamos, mejorar la calidad de vida de estas familias en la producción de subsistencia. Pero vamos también, William, con el programa de encadenamientos productivos que busca también agregarle valor a la producción. Están identificadas 10 cadenas, aquí estamos hablando de ganadería, de acuicultura, de frutas, de hortalizas, de granos básicos, de turismo rural, de artesanía, es decir, de café, de cacao, que son encadenamientos productivos en los que el rol del Ministerio será facilitar financiamiento para estas iniciativas, facilitar asistencia técnica y mercado, de modo que podamos lograr ese objetivo de reactivación de la agricultura. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, díganos entonces cómo esperan dejar todo el tema de agricultura, es decir, en qué condición dejar durante esta administración la situación de la agricultura, tanto familiar y producción a nivel nacional. Vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, concluimos entonces en la entrevista a viceministro sobre todo este tema de proyecciones, es decir, por ejemplo, en el corte comercial yo le consultaba sobre el tema de la producción para la subsistencia, pero está la otra producción que tiene que ver con el abastecimiento de todo el mercado, de la demanda en términos generales. Cubriendo la parte, por ejemplo, de la demanda de productos de subsistencia, esta familia de escasos recursos, eso ayudaría muchísimo como para que entonces se pueda tener más presencia en el mercado. Sí, básicamente, como repito, William, la apuesta es continuar con la implementación del plan de agricultura familiar, que básicamente lo que busca es posicionar al sector agropecuario como un sector clave en la generación de empleo, en la generación de ingresos, para dinamizar la economía del país. Hay que recordar que el señor presidente, en una visita al Bajo Lempa, fue claro cuando planteó que una de las principales apuestas en la reactivación económica del país está en la agricultura y para ello se están orientando una serie de políticas, de medidas que buscan ese objetivo. Apoyar a aquellos productores de subsistencia para que puedan transitar también a una agricultura comercial que les permita, con el acompañamiento y asistencia técnica de SENTA, poder obtener mayores ingresos. El Ministerio también, parte de los legados que están planteados en nuestro plan de agricultura familiar y que es parte también del plan quinquenal, es contar con un sistema de abastecimiento que nos permita, por un lado, garantizar el mercado a los productores,
pero también garantizarle un producto a un precio accesible también a los consumidores. Y para ello estamos ya precisamente también trabajando en el diseño de este sistema de abastecimiento, que será también una de las apuestas importantes del Ministerio en esta gestión. Recordémonos que el tema de seguridad alimentaria ante la situación de crisis de alimentos que hay a nivel internacional se vuelve una prioridad en las políticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero también será importante cómo contribuimos a la generación de empleo en el sector agropecuario, y eso está identificado también ya en los diferentes encadenamientos productivos que el Ministerio estará acompañando, de modo que nos permitirá también generar empleo en el sector, que es también uno de los aspectos, yo diría, importantes en la reactivación del agro salvadoreño. En la parte de la ganadería en el país, viceministro, ha habido siempre la inquietud de los productores locales, de los ganaderos locales, sobre todo este tema de contrabando de productos lácteos, bueno, particularmente de Nicaragua, y esa preocupación permanente de que eso no les permite tener a ellos precios más justos, más adecuados, o por lo menos que les compensen la inversión que hacen en todo el tema de ganadería. En esa parte, ¿en qué condiciones se está trabajando? Bueno, hay una relación muy estrecha con el sector ganadero. Sí es cierto, ha sido un problema que el sector ha enfrentado, el tema de contrabando, pero estamos también implementando medidas y creo que es oportuno comentar, William, la implementación del programa del vaso de leche ha permitido beneficiar a miles de ganaderos del país, y no solo eso, también ha permitido también estabilizar el precio, tanto en época de invierno y verano, que era uno de los principales problemas que enfrentaba el sector ganadero en el país, la caída del precio en la época de invierno. Yo creo que una buena noticia ha sido esa que nos han compartido, y esto ha sido resultado precisamente de la implementación del programa del vaso de leche, que está permitiendo no solamente adquirir esa materia prima por parte del Ministerio en el marco del programa del vaso de leche, que por cierto lo implementamos de manera coordinada con el Ministerio de Educación, porque está también orientado para las escuelas, pero no solo eso, también creo yo que la apuesta que tenemos para el sector ganadero en cuanto a la mejora genética del hato, a la mejora también de pastos, son acciones que nosotros a partir ya de los próximos meses estaremos implementando, y esto va a repercutir, creo yo, en una de las apuestas que van para el sector ganadero, y es cómo logramos mayor competitividad del sector ganadero nacional, de modo que pueda realmente competir con tecnología, con productos de calidad, y ese es principalmente otro de los legados que en el marco del Plan de Agricultura Familiar nosotros esperamos en los próximos años, digamos, heredar no solamente para el sector ganadero en el tema sino otras acciones en el marco del Plan de Agricultura Familiar. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, ministro. Gracias, muy gentil. Gracias, William. Buenos días. Terminamos de esta manera entonces la entrevista en línea. Nos vamos a ver mañana siempre a la misma hora con otro tema de interés nacional. Gracias por su fiel sintonía.